Amén, mis hermanos amados. Les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le doy muchas gracias de poder tener esta comunión online con cada uno en estos tiempos donde, por lo menos acá en Chile, tenemos que estar supra encerrados, pero el Señor Jesucristo igual nos da la oportunidad de poder compartir, y eso yo se lo agradezco mucho, y sobre todo con hermanos a nivel internacional. Así que un gran abrazo a la distancia a cada uno, y nos amamos en Cristo y somos uno en Él, porque Él a todos nosotros nos ha dado el mismo espíritu. Así que, dicho eso, me gustaría compartir algunas cargas que tengo en mi corazón acerca de la palabra del Señor relacionada con algunos asuntos de actualidad. Así que me gustaría que pudiésemos comenzar leyendo en el libro de Proverbios en el capítulo 1. Si lo pueden buscar ahí, por favor. Como a veces decimos, vamos a leer un versículo que es bastante conocido. Usualmente en la cristiandad se cita mucho, o incluso cuando sacamos los conocidos pan de vida, ¿cierto? De esas que se ponen en la mesa, que son como hartos carteles con un versículo anotado, uno saca y de pronto le sale este versículo. Así que acá en Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén, aleluya, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero en este momento yo no quiero enfatizar este primer versículo, que obviamente nos enseña a temer al Señor. El temor, obviamente, que nosotros lo ligamos con el absoluto respeto y obediencia a nuestro Dios, sino con el versículo que viene después, porque a veces solamente nos quedamos con el primero, pero no ponemos atención al segundo, y ese es el que quiero que comencemos a enfatizar ahora. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, ¿por qué quise destacar estos versículos? Porque vamos a hablar acerca de la perseverancia nuestra en Cristo frente al panorama mundial, frente a cómo el mundo se está desarrollando en orden a implementar un sistema que nos quiere obligar a mediano, corto o largo plazo a renunciar a nuestra fe. Lo vamos a ir viendo con calma, aunque ayer ya se hizo un avance, una introducción cuando leímos en Apocalipsis 13. Pero ¿por qué cito esto, hermanos? Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender todo el consejo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Los que han leído, por ejemplo, el libro de los Hechos en el capítulo 20, que el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, él les dijo: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el fondo el apóstol Pablo les dijo a ellos, cuando se despedía: yo les enseñé a ustedes todo lo concerniente al Señor, todo lo que emana del depósito de nuestra doctrina cristiana. Entonces, nosotros tenemos que amar el consejo de Dios entero. No podemos solo quedarnos con solo algunos asuntos o temas en desmedro de otros que tal vez nunca nosotros los queramos leer. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos revela a Dios mismo, nos revela quién es Dios, nos revela los atributos de Dios. Las Escrituras nos muestran el propósito de Dios. Las Escrituras nos muestran el fundamento de nuestra fe, que es nuestro amado y precioso Señor Jesucristo, muerto, resurrecto por nosotros. Y ese es nuestro pilar fundamental. Pero también luego en la Biblia habla otros asuntos, como por ejemplo las finanzas en el hogar, el noviazgo, el trabajo, las amistades, la vida dentro de nuestra sociedad, decisiones personales, ¿verdad? Y la vida, la muerte y muchos otros temas que siempre obviamente están bajo el lente de quién es Dios. Y la Biblia entonces habla de muchos temas. Entonces, hermanos, el tema que nosotros decidimos enfatizar en este mini retiro
es nuestra fe en relación a los últimos tiempos. Y cuando nosotros estudiamos ese ítem llamado escatología, llamado del estudio de los eventos finales, a veces uno se topa con hermanos que dicen cosas como esta. No, yo me quedo solo con el amor de Dios y no me interesa estudiar nada de su Apocalipsis, qué bestia, qué cuerno, aquí lo que importa solamente es predicar y ganar almas. Pero a ver hermanos, si es cierto que nosotros ponemos la vista en el fundamento, pero también nosotros debemos amar la sabiduría y la enseñanza en todos los temas que Dios reveló. Y no decir, no, pero es que eso de Apocalipsis es como para algunos fanáticos nomás. No. Si es palabra de Dios, entonces nosotros como cristianos también tenemos que poner atención a esa parte del consejo de Dios. Y no significa que hablemos todo el año de eso, pero cuando toca, cuando el Espíritu Santo pone la carga en nosotros, entonces lo debemos hacer. Así que mis hermanos, no seamos insensatos, ya no seamos tontos de menospreciar palabra de Dios si es el mismo Señor Jesucristo quien la reveló para nosotros. De hecho, por esa causa el libro de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, hay una bienaventuranza especial para aquellos que tomen la decisión de interesarse por lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Como que el Señor como que previno que algunos como que no lo iban a querer leer, y por eso nos puso: oigan, ¿saben qué? Bienaventurados ustedes si leen este libro y guardan lo que está escrito en él. Así que mis hermanos, como primer punto a destacar, no le tengamos miedo a la revelación de Dios. Sobre todo de un libro tan precioso como el Apocalipsis, que nos muestra el panorama de los últimos tiempos, refuerza nuestra fe en Cristo, nos muestra también tiempos difíciles, pero también nos muestra el final. Y el final es muy glorioso porque revela la victoria del Señor sobre todo este sistema satánico y aberrante que está implementado y que de a poco va creciendo en cada uno de nuestros países en distintas medidas e intensidades, pero que va creciendo y vamos a hablar de él. Así que, dicho eso, ahora sí me gustaría que vayamos a Apocalipsis 13, que es el capítulo que estuvimos leyendo ayer. Y no vamos a profundizar en todo lo que está escrito acá, porque para eso necesitaríamos como 10 semanas santas. Bueno, aquí a este periodo le llaman Semana Santa, pero nosotros sabemos que en realidad nosotros somos los santos de Cristo. ¿Ya? Así que vamos acá a Apocalipsis, en el capítulo 13. Dice entonces el apóstol Juan, versículo 1. Dice me paré, pero la traducción más correcta es se paró, porque está observando al dragón. Dice, me paré o se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amén. Leamos hasta ahí por el momento. Quizá nosotros cuando leemos en Apocalipsis, nosotros decimos que es un libro muy complicado y que no es fácil de entender. Y puede que sea cierto. Pero para eso tenemos al Señor, que Él nos puede ir mostrando cada vez una mayor luz acerca de este libro. Ustedes saben que Apocalipsis está destinado a los siervos de Dios, tal como dicen en Apocalipsis 1.1. Entonces, si somos sirvientes del Señor, significa que nosotros sí podemos entender el libro, porque los siervos de Dios son aquellos que son de Cristo y conocen su voluntad.
Y no solamente eso, sino que también se caracterizan porque tienen un hambre profunda de escudriñar y de leer las escrituras. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro que se basa en el resto de la revelación bíblica. No es un libro aislado y que yo tenga que interpretar, por ejemplo, estas bestias según mi propia imaginación humana fantasiosa, desconociendo el resto de la palabra del Señor. Entonces, nosotros conocemos que la Escritura se va manifestando y está contenida en este libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, leemos, por ejemplo, sobre la bestia, nosotros de inmediato sabemos que Dios ya nos ha dado pistas en libros anteriores acerca de qué Dios está hablando. ¿Ya? Recordemos que la voluntad de Dios es que nosotros estemos entendidos, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y esa voluntad principalmente la conocemos por escudriñar su palabra. Y además, obviamente, de orar y de buscar la guía del Espíritu Santo. ¿Ya? No seáis insensatos, dice. Entonces, si uno se imagina esta bestia con la imaginación humana, claro, uno se va a imaginar un monstruo así horripilante y que se va a manifestar literalmente en la vida de las personas. Me acuerdo hace algunos años que vi una película que mostraba esta bestia y que empezaba a gobernar sobre Europa y sobre Estados Unidos. Y era una persona, pero era una persona que literalmente se convertía en el monstruo. Y le salían las caras feas, le salían los cuernos. Y empezaba a luchar con un gringo y el gringo la empezaba a derrotar con una cuchilla. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Entonces, hermanos, en este acercamiento a esta revelación, ojalá la pudiéramos vencer con una cuchilla. Ahora mismo me iría yo para allá. Pero bueno, volviendo al punto, obviamente nosotros sabemos que en el libro de Daniel, Dios le dio a Daniel unas visiones acerca también de 4 bestias. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le revela a Daniel el panorama mundial y le muestra que estas 4 bestias, ¿cierto? Una que era un león con alas, ¿cierto? Un oso, un leopardo y la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera. Entonces a Daniel se le reveló que estas 4 bestias, que consisten en 4 imperios o 4 grandes reinos, iban a manifestarse antes de que se manifestara el reino final que va a gobernar sobre esta tierra, que va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, estamos esperando con ansia, con fe, con esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a poner fin a estos reinos humanos para instaurar el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual van a gobernar los santos de la iglesia. Pero antes de que eso ocurra, Dios le reveló a Daniel estas 4 bestias que hemos entendido que hablan del antiguo imperio babilónico, el Medo-Persia, el griego y Roma. Y efectivamente esa visión de las 4 bestias se cumplió en la historia mediante la manifestación de esos imperios. No es que los babilonios hayan visto un león volando en el cielo con alas, sino que simbolizaba ese imperio. Por lo tanto, cuando nosotros leemos acá en Apocalipsis, el Señor Jesucristo quiere que nosotros sepamos que va a llegar un punto en el cual se va a manifestar una bestia que representa a un sistema de gobierno mundial, a un imperio, como el último imperio mundial, o que va a intentar que su gobierno sea mundial, antes de que venga el Señor Jesucristo en las nubes del cielo. ¿Ya? Esta bestia que vio Juan es como un híbrido, es como una mutación, una fusión de las bestias que vio Daniel en la antigüedad, como simbolizando que este último imperio mundial va a contener muchos elementos, características de esos imperios de la antigüedad. Por ejemplo, si nosotros tomamos al imperio griego, que fue simbolizado con un guepardo con 4 alas, nosotros tenemos que mucha de la filosofía griega se expandió por el mundo.
incluso hasta nuestros días. Y no es de extrañar que parte de esa filosofía griega sea la que influencia a este sistema que vio Juan, que va a ser el último de todos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que poner atención a las palabras del Señor, porque nosotros podríamos ser aquella generación que le toca vivir los últimos acontecimientos de este siglo, justo antes de que venga el Señor Jesucristo. Puede ser que nosotros seamos esa generación, puede que la siguiente sea la última generación previa a la venida de Cristo, o nuestros nietos si es que tenemos, pero nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos como que nosotros fuésemos la última. Aún sin saber cuándo viene el Señor, nosotros hemos de vivir como que fuésemos la última, es decir, aguardando la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, los apóstoles vivían así. De hecho, Pablo, cuando habló de la segunda venida de Cristo, él dijo, los que hayamos quedado. Es decir, él pensaba que él también podría estar en ese momento de la segunda venida de Cristo, vivo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, hermanos, examinar a la luz del Señor si estamos creciendo en la esperanza de la venida de Cristo. En la palabra del Señor, nosotros no solamente tenemos que crecer en el amor y en el conocimiento de Dios, que obviamente son aspectos en los cuales sí tenemos que crecer, sino que la Escritura también dice que tenemos que crecer en la esperanza. También habla de crecimiento en la esperanza. ¿La esperanza de qué? De gloria, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, me animo y los animo a desear y amar con más fuerza que Cristo venga. Entonces, ese es el sentir de la iglesia. Quizá antes de que apareciera todo este asunto de la pandemia, las supermedidas sanitarias, que también tengo mi pensamiento sobre eso, pero antes que apareciera todo esto, quizá muchos de nosotros estábamos embaucados solo en lo terrenal, o tal vez muchos habían abandonado su comunión con Dios, no lo sé. Y también Dios permitió esto para que nos diéramos un golpe en la cabeza y dijéramos, no, pues si mi vida tiene que ser Cristo y lo demás tiene que tener un segundo plano. Así que eso también como énfasis. Ahora, muchas personas dicen que todas estas visiones de la bestia, sobre todo la que vio Juan, ya se cumplió en el pasado, en su totalidad. Y que ahora actualmente sería iluso, sería imaginario pensar que esta bestia se va a manifestar ahora. Dicen, no, pues ¿cómo usted cree que esta bestia se va a manifestar ahora? Si eso ya pasó hace rato ya, pues tienes que actualizarte un poco. Y yo le respondería lo siguiente. Bueno, si esta bestia ya se cumplió en el pasado, significa entonces que ha estado gobernando por 2000 años. Pero resulta que más adelante Apocalipsis dice que este sistema último solo va a gobernar por 42 meses o 3 años y medio, según el calendario judío. Y además este sistema, ¿saben cómo va a terminar, hermanos? Va a terminar cuando Cristo venga. Por lo tanto, si esta bestia ya en el pasado hubiese agotado todo el cumplimiento de la profecía, significa entonces que el Señor tendría que haber venido hace tiempo, pero el Señor todavía no ha venido. Ahora bien, es cierto que en la historia han habido cumplimientos parciales de la aparición de sistemas mundiales o semimundiales de persecución en contra de la fe. Y eso es cierto. Y de hecho esto quizá tuvo un cumplimiento parcial hasta el mismo siglo I, cuando fue destruido el templo en Jerusalén. Pero nosotros también tenemos que estar atentos, porque también esto tiene un cumplimiento último y final, y esta bestia que estaba narrando Juan va a terminar cuando Cristo venga, la aprese
la anule y la arroje en el lago de fuego. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, hermanos, el sentir de leer acerca de esto? Porque nosotros como creyentes en el Señor y que hemos recibido esta fe preciosa, y también como decía el hermano ayer, la voluntad del Señor es que seamos entendidos de la voluntad de Dios, pero también hemos de ser entendidos de las señales y de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Como se decía, nosotros no podemos vivir como los pajaritos. Yo no puedo vivir como que fuera una paloma que anda volando por ahí en el bosque. Nosotros tenemos que vivir atentos, atentos a lo que acontece. Y vamos a decir el porqué en un momento más. Pero no podemos ser simples borregos del sistema, sino que Dios quiere que nosotros seamos vigilantes, que estemos apercibidos y que no seamos fáciles de engañar, porque en este tiempo, hermanos, hay mucho engaño. Por ejemplo, yo les quiero pedir a todos, y yo me incluyo, que no creamos solamente a lo que dice la televisión. Que nuestra fuente de información no sea solamente la televisión nacional o internacional. Porque si bien se dan informaciones que son ciertas, también hay mucha falsedad y mentira. Yo en lo personal he estado haciendo un ejercicio de informarme también por medios alternativos. Otro tipo de páginas, videos, periodismo cristiano. Y a veces me ocurre que la información que ese tipo de periodismo alternativo me da es totalmente distinta a la que están diciendo en la prensa. Y no significa que todo lo alternativo sea mentira. O sea, o verdad. También puede haber mentira. Pero nosotros no podemos ser de esas personas que la televisión es su Dios y su verdad. No, 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 no. Nuestra primera fuente de información es la palabra del Señor. Y en segundo lugar, los medios alternativos. Y también tenemos ahí a los hermanos, los testimonios, etc. Pero no podemos invertir el orden. Poner la televisión primero y lo que ella me dice entonces es y poner yo por debajo la palabra del Señor. Porque también, como vamos a decir, en estos tiempos vamos a tener que seguir unas instrucciones del Señor. Yo, por ejemplo, en España yo sigo una periodista hace harto tiempo. O sea, yo estoy en Chile, pero es española, que se llama Cristina Martín Jiménez. Y es una periodista que escribió varios libros. Escribió uno, por ejemplo, que se llama Los amos del mundo están al acecho. Un libro que estuvo censurado por la editorial Planeta, pero después la publicaron. Lo publicaron en 2017. Entonces ha escrito otro libro sobre Club Bilderberg y todo eso. Entonces, eso por lo menos de España. Acá en Chile tengo otras fuentes. Entonces, mis hermanos amados, tenemos que centrarnos en el consejo que dio el Señor Jesucristo sobre todo esto. Pero previo a eso, avancemos un poco. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, hermanos, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Juan profetiza que este sistema va a ser un sistema blasfemo, en contra de Dios, en contra de los que moran en el cielo, que va a durar 3 años y medio, y que nos podría tocar a nosotros pasar por esa experiencia. A nosotros como santos. Y hemos leído
que, que esta bestia que representa este imperio final va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Saben, hermanos? Nosotros como cristianos tenemos que saber algo. Nosotros cuando creemos en el Señor, nosotros seguimos una vida piadosa, tratamos de ocuparnos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, servir al Señor, disfrutar la comunión y todo eso. Pero en este pacto o en este contrato que hacemos con el Señor, también hay una letra chica, pero en realidad no es una letra chica, sino que es una letra grande, porque el Señor muchas veces lo advierte. Entonces, independiente del tiempo que yo lleve en la fe, yo debo saber que por el hecho de yo ser cristiano, yo puedo llegar a padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Ese padecimiento puede ser que se burlen de mí, y quizás ese es el padecimiento básico, el clásico, que tal vez todos los creyentes han pasado. Alguna burla, alguna risa por ahí, ¿verdad? Algún desprecio. Pero también hay otros padecimientos que también pueden suceder y que han estado ocurriendo en la historia de la iglesia desde su mismo principio. E incluso desde antes de que el Señor Jesucristo viniera, hubo profetas que también padecieron. El mismo Abel, en Génesis, padeció por causa de ser justo y fue muerto por Caín. Entonces, hermano, no para tener miedo, no para asustarnos, pero sí, lo que hablamos al principio, recuerdan todo el consejo de Dios. Yo tengo que decirles a cada uno de ustedes, no siendo esto agradable, que a nosotros nos podrían matar por causa de Cristo. Nos pueden encarcelar, nos pueden quitar nuestros bienes, o pueden hacer burla pública de nosotros. O incluso, como el apóstol Pablo, nosotros podemos llegar a ser hasta decapitados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Incluso el mismo Señor Jesucristo fue el primero en padecer de esa manera. Entonces, hermanos, quedémonos con esta palabra de que el Señor dijo: confiad, yo he vencido al mundo. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo y después ya nada más puede hacer, sino temer a aquel que puede arrojar cuerpo y alma a la gehenna. Es decir, temamos a Dios, hermanos. Nuestro respeto, nuestra obediencia, lo que leemos en Proverbios, tiene que ser de Dios, del Señor. No a los hombres, no lo que ellos nos puedan hacer, porque ya nos matan, ¿y qué más van a hacer? Si en nosotros se va a cumplir la promesa de vivir eternamente con el Señor. Vamos a estar con Cristo. Y eso yo lo tengo que creer. Y tengo que tener una convicción profunda en mi corazón de que lo que Cristo estipuló en su palabra se va a cumplir. Como dijo Pablo. Y lo que dijo Pablo no es solo una frase bonita, así, romántica, para sentirme bien. No, es una promesa y es una realidad que cada cristiano debe tener en su corazón a fuego. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, tribulación, espada. Ni la muerte ni la vida, dice Juan Pablo. Nada a nosotros nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos va a separar de su amor y nada nunca va a causar que Cristo nos deje de amar. Entonces, mis hermanos, por causa de la dureza de este mundo, por causa de la incredulidad, Dios va a permitir en ellos un poder engañoso para que crean la mentira. En aquellos que, teniendo muchas oportunidades de poder creer al Evangelio, decidieron de corazón resistir al Espíritu Santo y darle la espalda al Señor. Entonces, por esa causa el Señor va a endurecer su juicio sobre este mundo e incluso va a permitir que Satanás sea su rey materializado acá en la tierra, implementando este sistema bestial. ¿Ustedes no me quieren a mí como su Dios? Bueno, entonces les voy a dar uno a su gusto, a su medida, para que ustedes sepan entonces cómo es tener un gobernante
conforme al corazón de ustedes, le dice el Señor al mundo. Pero de pasadita, como también nosotros como cristianos, como iglesia en general, necesitamos también a veces ser probados, tener ciertos padecimientos. Es que también el Señor va a permitir que se manifieste un sistema casi mundial de persecución y de presión. Porque como está profetizado en el libro de Daniel, muchos caerán para ser emblanquecidos, para ser depurados. Es decir, Dios usando estas persecuciones para que nosotros como iglesia de Cristo lavemos nuestras vestiduras, para que nos volvamos al Señor y para que dejemos la tibieza espiritual, para que dejemos de decir yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No, Señor, si yo contigo lo tengo todo y no necesito nada más, así que voy a dejar de buscar al Señor porque ya estoy listo. No. Sino para conducirnos a Cristo, para que nosotros le digamos, Señor, yo te necesito todos los días de mi vida. Así que mis hermanos amados, esto se los digo, porque si somos esa generación, significa entonces que la presión de la olla va a ir aumentando, va a ir creciendo. Entonces cuando crezca esta presión, nosotros no empecemos a preguntarnos, bueno, ¿y dónde está el Señor? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no, sino que nosotros vamos a saber, vamos a entender que parte de la voluntad de Dios es que haya una prueba en el mundo entero. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros, sabiendo que Dios a este sistema mundial lo muestra como una bestia aberrante, mutante, una aberración, nosotros no podemos ser solamente humanistas, no podemos poner toda nuestra confianza en los sistemas de gobierno, en las democracias, en pensar que las altas cumbres de este mundo están trabajando amorosamente por nuestro bienestar. Falso. Eso no es así. Mis hermanos amados, y esto también lo hemos dicho muchas veces, en las altas cumbres del poder hay psicópatas que quieren implementar el llamado nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial consiste en implementar a nivel planetario un sistema hitleriano, un sistema totalitario, un sistema dictatorial que tenga una única religión mundial de adoración al dragón, una única moneda internacional y un único sistema de gobierno mundial. Y para eso el mundo está trabajando, para eso el mundo se está coordinando y para eso ellos están haciendo muchas de las acciones, que nosotros vemos. Cuando uno está informado realmente de cuál es la agenda, nosotros empezamos a entender las noticias, las más importantes. Esas noticias que aparece un panda comiéndose una pizza o un canguro saltando en una pelota, no, esas son otras cosas. Pero las noticias importantes y que mezclan con esas otras noticias, que sale un perro con 3 colas, no sé, pero las importantes nosotros las empezamos a entender. Este orden mundial obviamente está auspiciado por Satanás, por el dragón. Y lo que busca es tomar el control total de las vidas humanas, instaurar su reino y, mediante el uso de la humanidad, desarrollar tecnología para que cuando el Señor Jesús regrese con sus santos, ellos vayan a pelear con el Señor y lo puedan derrotar. Eso es lo que ellos quieren. Porque está escrito que ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ahora, ellos tienen el plan. Piensan que van a vencer, pero en realidad no lo van a poder hacer. Ahora, obviamente para eso, también ellos necesitan la manipulación. Probablemente ellos digan al mundo entero, ¿saben qué? Se avecina una invasión extraterrestre. Necesitamos prepararnos.
Necesitamos desarrollar armas porque hemos tenido noticias que de otro planeta van a venir a invadirnos. Pero resulta que esa invasión va a ser Cristo. No van a ser espíritus malignos. Entre paréntesis, probablemente, acuérdense de esto, en un tiempo más ellos van a empezar a decir que encontraron vida en Marte. Cierre paréntesis. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que estar atentos? Para que no seamos pajaritos incautos, sino que sepamos reaccionar cuando llegue el momento. Entonces, esta bestia que hace guerra contra los santos y los vence, significa que vencerlo, lo que dijimos, los va a matar, los va a decapitar, los va a ridiculizar, los va a aprisionar, etc. Ahora, no dice que todos los santos, no dice que a todos los cristianos les va a ocurrir eso, pero sí un grupo. Y si estamos en el grupo o no lo estamos, no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. Sea que vivamos, sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Creemos de todo corazón que somos de Cristo? ¿Tenemos afirmado ese fundamento en el corazón? ¿O somos de aquellos que por cualquier cosa nos quejamos, renunciamos a la fe, que un hermano no me saludó, que un hermano me miró feo, que no me llamaron? ¿Cualquier cosita así me perturba? ¿O somos de aquellos que tienen como fundamento al Verbo de Dios que es Jesucristo, la roca eterna de nuestra salvación, quien murió por amor eterno, por nuestros pecados, y fue resucitado al tercer día de entre los muertos, y fue ascendido a la gloria eterna? Y desde esa gloria, Él ha estado esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y volverá. Entonces, estas verdades, ¿las tenemos ahora arraigadas en el corazón? La revelación de Jesús, ahora ya, para que si me toca ser presionado por este sistema, ahí nosotros, con absoluta confianza en el Señor, depositando nuestra fe, nuestra capacidad de resistir la presión en Cristo, no en nosotros mismos, porque el corazón es engañoso. Lo tenemos en Cristo, hermanos, para resistencia. Hermanos, dados los tiempos que se avecinan, abandonemos nuestras flaquezas básicas. Aferrémonos a la roca de la fe. Porque incluso, hermanos, va a llegar un momento que tal vez ni siquiera nos podamos conectar hasta online. Y puede ser que algunos de nosotros no nos veamos nunca más. O no sepamos nunca más de los hermanos, o no sepan nunca más de mí. ¿Se acuerdan, hermanos, de Peñaflor, hace algunos meses, años atrás, que nosotros les decíamos, hermanos, ¿saben qué? Y va a llegar un momento que no nos vamos a poder reunir. Y eso se cumplió. Actualmente no nos podemos reunir. Y eso lo decíamos basados en la Biblia. Y ahora nosotros les decimos otra cosa. Quizá ni siquiera nos podamos reunir online. Porque hasta eso después se va a fiscalizar. Pero lo que tenemos ahora, aprovechémoslo al máximo. Mis hermanos, este orden mundial ahora ha adoptado el ropaje llamado Agenda 2030 o Agenda 2030. Estos amos del mundo están apurados por implementar de aquí al 2030 las principales medidas de su sistema, como por ejemplo una única moneda mundial. En base a eso les voy a mostrar una noticia porque es muy interesante. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve en la pantalla el compartir? Ya.
Bueno, yo sé que las letras están muy chicas, así que les voy a explicar un poco de qué se trata esto. La empresa Microsoft Technology Licensing se hizo dueña de una patente industrial comercial, y esta es una patente que es del año 2020, el año pasado, y es la patente 666. Interesante. Ayer cuando nosotros leímos que la bestia va a exigir, bueno, la segunda bestia que nombra después Apocalipsis, va a exigir una marca que es el 666. Y el que no se ponga ese 666 o el nombre o el número de la bestia no va a poder comprar ni vender. Pero miren esto que interesante. A la cabeza está Bill Gates de todo esto. Hay una patente número 666. Y esta patente es para tener la exclusividad para desarrollar un sistema. Aquí se ve la imagen muy chiquitita, pero es un sistema en el cual se les va a instalar a toda la población un dispositivo con un sensor a la persona para que esa persona registre todos sus datos biométricos a un sistema de comunicación de Internet, de la nube, y solo aquellos que tengan implementado este sistema van a poder acceder al uso de las criptomonedas, de las nuevas monedas virtuales que, o sea, ya están hace rato creadas, pero ahora las quieren implementar para obtener la eliminación total del dinero en efectivo. Dispositivo instalado en la persona para poder hacer uso de la moneda virtual, y sin este dispositivo nadie va a poder comprar ni vender. Y curiosamente la patente es la 666. ¿Es la marca? No lo sé. Pero solamente les muestro esto para que nosotros estemos atentos, para que no seamos ingenuos ni insensatos. Estos tipos ya están avanzando y nosotros como iglesia tenemos que saber todas estas cosas. Si quieren después, si alguien quiere verlo con más detalle, les puedo mandar el link. Acá más abajo aparecen los estados que participan de este proyecto y los mandatarios involucrados. Y es muy curioso porque hay estadounidenses aliados con chinos haciendo esto. O sea, acá ya, a ver, siempre se muestra a Estados Unidos como enemigo de China, pero en estos proyectos supranacionales hay chinos amiguis con estadounidenses. Amigos. Entonces, esto demuestra que las más altas esferas del poder no ven países, no ven naciones. Chile para ellos es como una hortaliza, es como un campo para sembrar. No ven gente, no ven nuestro país. O Colombia o los demás. Y bueno, acá están los estados designados. Aparece Chile, Argentina, España, ¿dónde está? Ahí parece que está es. Así que se nos viene, hermanos, se nos viene un sistema de criptomonedas. Y si no te pones ese dispositivo, no puedes comprar ni vender. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Se los voy a decir luego, porque la escritura ya dio la respuesta. Bueno, sigamos leyendo. Dice: vamos a saltarnos hasta el 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente, identifique el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Entonces, hermano, aparece en escena también una segunda bestia, un segundo sistema o un segundo imperio, que es colega del anterior, que es su amiguita. Y este segundo sistema engaña y hace señales. Hace señales y también exige que a la primera bestia se le haga una imagen. Probablemente el apóstol Juan, cuando escribió esto y los hermanos lo leyeron, tal vez los hermanos decían: no, pues Juanito, te equivocaste. ¿Cómo es posible que los hombres le den vida a una imagen si solo Dios da la vida? ¿Cómo es posible? Pero el apóstol Juan, siendo fiel al Señor, tuvo que escribir lo que vio, a pesar de que quizá fuese chocante para su teología actual. Pero él tuvo que ser fiel. Por eso, hermano, un paréntesis, si nosotros tenemos un sueño, tenemos una visión, y discernimos que provino de Dios, tenemos que contarlo tal cual, a pesar de que pueda chocar con alguna noción teológica nuestra. Obviamente, vamos a discernirla con las palabras del Señor, pero al momento de relatar eso, debemos hacerlo tal como fue. Independiente de que tal vez haya algo que no coincida con mi teología, porque tal vez es mi teología la que tenga algunos asuntos equivocados y que debo corregirlos a la luz de la Escritura. ¿Ya? O a veces también contamos sueños, visiones de Dios, pero mezclándolos con una interpretación personal de nuestra escuela doctrinal. Entonces ahí tampoco hay que hacer eso. Tenemos que ser verdaderos y luego de expresar el dato de manera verdadera, dejar que la iglesia haga su juicio en virtud de la Escritura y del Espíritu. Entonces, acá Juan fue sincero y obedeció. Y es interesante porque estas profecías tal vez en su momento no se podían entender bien, pero a medida que avanza la historia humana, nosotros podemos entenderlas de mejor forma. Esta segunda bestia, que algunos piensan que puede ser Estados Unidos o que puede ser Inglaterra, o como tiene dos cuernos puede ser la alianza de Inglaterra con Estados Unidos. Tiene cuernos pero habla como dragón, o sea, se hace pasar como por una nación cristiana o buena, pero habla como dragón, habla como el diablo. Ordena la confección de esta imagen. Y es curioso porque hoy en día se está avanzando en la tecnología para desarrollar, por ejemplo, robots. De hecho, allá en Europa inventaron una nueva definición de persona, que es persona robótica. Hace harto tiempo ya. Me da así como la sensación, así como el gusto de que como que quieren darle derechos a los robots. Entonces, bueno, están desarrollando la tecnología robótica, están desarrollando los hologramas. Entonces no me extrañaría que este sistema mundial comenzara a tener una proyección holográfica que después puede llegar a ser un androide, un robot, y que tenga inteligencia artificial propia y de órdenes y hable. Incluso después esta imagen posiblemente se va a proyectar en todas las pantallas de las grandes ciudades y nos va a dar instrucciones a nosotros. A veces nosotros, por ejemplo, cuando andamos en el metro, en el subterráneo, hay una voz que nos habla, ¿cierto? Se inicia el cierre de puertas. Por favor, no destruya las puertas. ¿Verdad? Y nos habla una voz.
Pero ahora este sistema va a avanzar. O como los Teletubbies, como esa serie que daban antes y les hablaba así como un parlante. Hora de la tubi despedida. Hora de la tubi despedida. Hora de negar al Señor. Hora de negar al Señor. Y eso va a ocurrir. Y entonces estas voces se van a empezar a implementar cada vez más en las grandes ciudades con drones. Y esta imagen la van a proyectar. Y posiblemente sea una imagen bonita. No sé cómo ir a ser. Tal vez sea una mezcla entre hombre y mujer, negro y blanco, no lo sé. Lo único que sé es que a los ojos de Dios va a ser una aberración, pero que va a aparecer como que es linda. Y va a aparecer esa imagen. Y va a hablar. Y quizás hasta reemplace a los políticos. Y esa imagen va a decir, oh sociedad, miren lo que hemos conseguido. Paz y seguridad. Ya no hay pobres en las calles. Se quieren deshacer de ello. Ya no hay desigualdad. Ya no hay delincuencia. Pero hay unos fundamentalistas religiosos que no me quieren, que no me adoran, que me aborrecen. Perseguidlos. Persigan a esos terroristas. Persigan a esos terroristas seguidores de Jesús. Ellos son los terroristas fundamentalistas, fanáticos, locos y perversos que se oponen al progreso humano. La imagen. Adorar a todo aquel que no la adorase. Incluso esta imagen puede que ni siquiera solo se proyecte en las grandes ciudades. Puede que incluso se proyecte dentro de nuestras casas. Que tengamos alguna televisión y que en cualquier momento, ¡pum!, se proyecte y aparezca. Y todavía más, que no solo sea una proyección, sino que sea un robot que ande incluso en nuestra casa y pretenda suplantar a Dios, porque en lugar nosotros de tener comunión con Dios, vamos a tener el robot ahí, que va a almacenar todo el conocimiento de Google. Va a ser como un Dios, casi omnisciente. E incluso si estoy enamorado de una persona, le voy a poder preguntar al robot, oye, háblame de esta persona. Sí, de inmediato. Aquí tiene sus datos, le gusta el chocolate. Entonces, hermanos, yo en mi ex trabajo planteé esto, incluso habían algunos supuestos creyentes y se rieron de mí. Pero hermanos, esto es lo que podría suceder. Entonces, dice la Escritura que hemos de matar a todo aquel que no la adorase. O sea, ellos lo van a matar. Entonces, por ejemplo, en el libro de Daniel ya ocurrió algo parecido. El rey Nabucodonosor mandó a hacerse una imagen y el que no quería adorarla, bueno, a la muerte. Así que tenemos ahí la implementación de la única religión mundial. Tenemos del único gobierno mundial, que es por medio de la adoración a esta bestia. Y también tenemos el dominio del sistema económico mundial por medio de estas criptomonedas, donde ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca. ¿Ya? Mis hermanos, para ir pasando a una nueva etapa de este compartir, en el cual ya hemos visto este nuevo orden y que nuestras libertades personales cada vez más se van a restringir. Y actualmente con este asunto de la pandemia se está haciendo un ensayo. Se está haciendo un ensayo. Acá en Chile por lo menos ya tenemos restricciones severas y se están endureciendo más. Y esto va a seguir aumentando. No sé cómo está haciendo en Colombia o en Venezuela. En España creo que también hay harta represión, harta limitación de libertades. Y no es un tema político, no es un tema de los políticos de turno, sino es un asunto más allá, más arriba. Porque muchos políticos, ellos quieren pertenecer al club de estos altos señores. Y están haciendo todo lo posible para pertenecer al club, para tener un buen lugar en el nuevo sistema que ellos quieren implantar, en este gran reset, o el reinicio, no sé si lo han escuchado.
donde te dicen no tendrás nada y serás feliz. Por lo tanto, ¿qué interpreto yo? Que quieren abolir la propiedad privada. En Chile ya tuvimos un avance de eso, cuando nos quisieron implementar los medidores inteligentes. Pero la gente rechazó eso. Bueno, quieren también abolir la propiedad. No tendrás nada y serás feliz. Hermanos amados, a veces en oraciones con el Señor llegaba a esta conclusión de que realmente Jesucristo es todo lo que tenemos. Y a Él sí no lo podemos perder. Nunca permita que dejemos el primer amor. Por sobre las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, la familia, el trabajo, la prosperidad o el sustento, las posesiones, todo. Pero por sobre todo eso, nuestra posesión real y absoluta y permanente es el Señor Jesucristo en nosotros. Es Él. Y a Cristo, nadie nos va a quitar a Cristo. Ni siquiera esta bestia. Nadie nos va a quitar al Señor. Porque yo soy de mi amado y Él es mío. El Señor Jesucristo es nuestro. Dios nos regaló a su Hijo. Yo puedo decir, Señor, tú eres mío. El Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro pastor, es nuestro hermano, es nuestro juez, es el Todopoderoso, el sustento, es nuestra posesión final y definitiva. Así que, hermanos, antes de continuar, yo habitualmente este es el tiempo que comparto, pero como estamos en un mini retiro, nos estamos tomando alguna libertad más de tiempo, hermanos. Y si está cansado, desconéctese nomás que nosotros vamos a seguir. Mis hermanos, Cristo es nuestro gozo. En Él lo tenemos todo y en los peores momentos. Y aunque llegásemos a ser los más miserables de la tierra, sepan ustedes que nada ni nadie nos va a poder sacar al Señor de adentro. Y para eso nos tienen que matar. ¿Tenemos esa fe? ¿Tenemos esa convicción? ¿Estamos seguros de que Cristo es nuestro y nosotros somos de Él? Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver un poco, para ir llegando a la parte final, las instrucciones que tenemos que seguir. Porque quizá alguien dice, bueno, hermano, pero ¿cómo podemos combatir un poder tan grande? ¿Cómo podemos vencer un sistema satánico tan terrible, hermanos? ¿Cómo le voy a dar leche a la guagua? ¿Cómo voy a pagar el alimento? ¿Cómo voy a pagar Netflix? No. ¿Qué hacemos? Mejor suicidémonos ahora, no. Algunas sectas proponen eso, nosotros no. Lejos esté de nosotros eso, esa tontería. Vamos a Mateo, capítulo 6. ¿Qué tenemos que hacer? Porque por una parte, el Señor nos puede guardar. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuáles son las instrucciones entonces? A ver, quiero que quede claro, hermanos. Se está avanzando en la implementación de un sistema anti-Dios, opresor, titánico, disfrazado de derechos humanos, que quiere implementar un gobierno, una religión, una economía, y todos los disidentes vamos a quedar fuera. Y vamos a ser perseguidos.
¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? Veamos lo primero. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, ahí da otros ejemplos. Saltemos al 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? No, hermanos. 32. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Primera instrucción. Primera instrucción. Dado que se viene un contexto difícil, lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Seguir orando, seguir escudriñando, seguir conociendo al Señor, seguir sirviendo al Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque el Señor dijo, no os afanéis por el vestido, por lo que te vas a comer mañana o ahora. No os afanéis. Buscar primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cómo van a ser añadidas? No sé. Eso es asunto del Señor. Eso es asunto de Él. Lo que uno tiene que hacer es obedecer lo que Él dijo, porque que se manifieste el nuevo orden mundial no anula las promesas de Dios. No anula esta promesa. Aunque haya una bestia con 50.000 cuernos, esta promesa sigue vigente. Y si nosotros buscamos el reino de Dios, tenemos la certeza y la garantía de que el Señor se las va a rebuscar, se las va a arreglar para tenernos un pedazo de comida en la mesa. Para tener un pedazo de pan, para tener agua. ¿Cómo? No sé, es asunto del Señor. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. El Señor irá a ver cómo nos provee. Y qué bueno que sea así para que nos sorprenda. Probablemente el Señor va a mover a misericordia a muchas personas. Incluso de repente hasta los marcados. Va a mover a misericordia a personas. O también a personas que también son antisistema, pero en ese momento no son cristianas. Porque en este contexto final hay varios grupos de personas. Hay tres principalmente. 1, la iglesia de Cristo. 2, los que van a adorar la bestia y se van a entregar a ella por medio de ese ritual satánico y de esa marca. 3, un grupo que en ese momento de la marca no son cristianos, pero tampoco adoran la bestia, sino que son neutros, y esas personas también van a estar en contra del orden mundial, y probablemente también Dios mueva misericordia a esas personas. ¿Y saben cómo lo sé? Porque en Mateo 25, cuando el Señor regresa e instala su trono en la tierra, el Señor después juzga a las naciones y las divide en dos grupos, los cabritos y las ovejas. Y a estas ovejas, que no eran necesariamente el pueblo del Señor, el Señor les dice, ustedes me vieron desnudo, me vieron en la prisión, me vieron con hambre, me vieron con sed, me vieron enfermo y me visitasteis. Y ellos le van a decir, Señor, ¿cuándo nosotros te vimos así? Y el Señor les va a decir, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, también va a haber un tercer grupo de personas que se va a comportar con buenas obras respecto de los santos finales que van a estar siendo afligidos y atribulados. Los van a ayudar. Estas personas, ¿cómo se las van a arreglar para sustentarse? Bueno, como esas personas en ese momento no van a ser cristianas, quizá van a recurrir a otras cosas. Mercado negro, no lo sé cómo lo van a hacer.
pero nos van a ayudar. ¿Y cuál es su recompensa? Su recompensa es que el Señor, cuando Él venga, les va a prolongar la vida. Y esas personas van a formar parte integrante del reino de Dios que va a instaurar. Y el Señor les va a predicar el Evangelio y se van a salvar esa generación. Lo puede leer después en Mateo 25, por ahí como del verso 31, por ahí. Entonces, hermanos, no nos afanemos, no nos asustemos, porque el Señor, si es que no estamos en el grupo de los que van a padecer más severamente, el Señor Jesucristo nos va a sustentar. Vamos a tener trabajos, vamos a tener opciones. Trabajo me refiero no necesariamente en una empresa, sino alguna actividad que permita el sustento. Y el Señor nos va a ayudar, hermano. Porque el Señor va a cumplir esta promesa. Pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Permanezcamos en Él. Sigámosle. Otra instrucción. Está en Apocalipsis cuando le habla a Filadelfia, en el capítulo 3. Revisémosla, por favor. Veamos esta otra instrucción. En el capítulo 8, el Señor a la iglesia, perdón, en el 3:8, versículo 8, el Señor elogia a la iglesia en Filadelfia. Y miren lo que le dice. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Saltemos al 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, hermanos, segunda instrucción, guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. No negar al Señor. Por lo tanto, la segunda instrucción es fidelidad al Señor. El Señor dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es la segunda instrucción? Que aunque esté el mundo entero adorando los cachos del diablo, nosotros no vamos a negar el nombre del Señor. ¿Lo decidimos de corazón? ¿No vamos a negar el nombre del Señor? Pidámosle socorro al Señor para que no neguemos su nombre, para que nos dé la fortaleza de no negarlo, de no decir, no, Jesucristo es falso, no lo conozco, sino de decir, no, yo creo en Él. Cuando aparezca esa imagen de la bestia, y yo le voy a decir, mira, chatarra, Jesucristo es el Hijo de Dios, así que si quieres mátame al tiro. ¿Sí? Si es que nos toca. Pero nuestro fundamento está en Él. Y si nosotros vemos hermanos negándolo, nosotros mantengámonos fieles al Señor. Y seamos fieles a la palabra, a Cristo. Que Cristo es Dios, que Cristo murió, que la muerte de Cristo fue real, que Él se encarnó, que Él fue un ser humano de verdad, de carne y hueso, y que fue muerto, fue crucificado, que Cristo es histórico, que Cristo resucitó y que su resurrección es verdadera, es histórica, que Cristo ascendió a los cielos y volverá, y lo vamos a seguir esperando. Si el Señor no viniera en nuestra generación, el Señor igual va a recompensar que nosotros hayamos amado su venida. La va a recompensar con la corona de justicia, como dijo Pablo. Así que no es un asunto de si nos va a tocar o no. Lo que Cristo quiere es que nosotros amemos su segunda venida. Aunque no sepamos si nos toca o no. Amémosla igual. Así que mantengámonos fieles a la palabra.
Entonces vimos primero una instrucción de no afanarnos, de no asustarnos, que hermano, es importante que no tengamos temor, que no tengamos miedo. El Señor nos dijo muchas veces, no temáis, no temáis, no temáis. Paz, paz, paz a vosotros. Tranquilos, obedezcamos al Señor con calma, con fe, y estamos en Cristo. Vimos la primera instrucción de no afanarnos, la segunda de mantenernos fieles al Señor y a su palabra. Veamos la última. Mateo 25, perdón, 24. ¿Es muy fuerte lo que hemos estado hablando? ¿Es dura esta palabra? ¿Cuesta procesarla? ¿Cuesta masticarla? ¿O no? Veamos la última instrucción. (24:15) de Mateo. Le dijo el Señor a los discípulos que estaban ahí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Amén. También esto uno lo puede complementar con Lucas, cuando el Señor dice que cuando viéremos a Jerusalén rodeada de ejércitos, entender que su destrucción ha llegado. ¿Cuál es la última instrucción? ¿Y por qué leímos esto? Nosotros no estamos en Judea. Nosotros no podemos tomar esta instrucción de manera literal. Porque si tuviera que huir a los montes que están en Judea, desde Chile tendría que subirme a un barco y empezar a remar y llegar a Israel e irme al monte que está allá. Entonces este principio nosotros lo aplicamos de manera universal. El Señor le dio instrucción a sus discípulos de que cuando se cumplieran ciertas señales, ellos tenían que reaccionar. En este caso, cuando ellos vieran ahí en el templo de Jerusalén y vieran también rodear a Jerusalén de ejércitos con esta abominación que había profetizado Daniel. En ese momento hubo una gran tribulación para el pueblo de Israel inconverso. En el año 70, Israel fue devastado por Roma y Jerusalén también. Pero antes de que llegara ese momento, los hermanos tuvieron que huir de ahí. Bueno, ¿cómo aplica esto para nosotros? Dado que estas instrucciones no las podemos aplicar al pie de la letra, nosotros tenemos que aplicarlas a nuestro contexto. Por ejemplo, si sabemos que vamos a quedar fuera del sistema, algunos hermanos están preparando parcelas y campos para autosustentarse. Por ejemplo. Ya, pero hermano, pero yo no tengo una parcela. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, no debemos hacer nada impulsivamente, ni guiados por el temor. Lo que hemos de hacer es orar al Señor para que mediante su Espíritu Él me dé instrucciones personales. ¿Ya? La palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, si el Señor nada nos ha dicho, entonces no tenemos que tomar decisiones apresuradas y basadas en el temor, sino que tenemos que seguir con el desarrollo de nuestras labores, pero sí debemos poner atención al Señor, porque el Señor de una manera u otra, por su palabra, por testimonios, por sueños, visiones,
por dones proféticos, nos revela su voluntad. ¿Ya? Entonces, si yo veo que este sistema se me viene encima, lo primero que debo hacer, a ver, vamos a hacer acá un paréntesis. Si yo sé que se avecina, por ejemplo, hambre, me voy a aprovisionar con algo de mercadería, ¿verdad? Tener siempre en el stock y si se la come, renovarla, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguien está en algún trabajo complicado, que todos los días tiene presiones, que prácticamente ya no puede soportar, presiones para que se una a la fe perversa, la persona también puede pedir instrucciones al Señor si debe permanecer o si debe retirarse o si el Señor le tiene otra opción. Pero todo, hermano, nosotros lo debemos sujetar al Señor, ¿ya? Si nosotros vemos que la violencia está aumentando, tomemos medidas de resguardo, veamos la reja, incentivemos que haya protección en el hogar, no dejar todo tal cual como está. Entonces, es difícil para mí explicar esto porque depende del caso en particular. Entonces, cada uno, según su caso particular, siga la guía del Espíritu Santo. Tal como el Señor instruyó a sus discípulos para que huyeran, nosotros también, hermanos, sigamos también la palabra del Señor y tratemos de discernir qué contexto estamos viviendo y en unión con Cristo entender y percibir qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros personalmente en la casa nos hemos hecho esa pregunta. Y de momento la instrucción del Señor es, no, quedémonos ahí. Sigamos con nuestras labores. Pero quizá a futuro, no necesariamente de nosotros, sino de cualquier otro hermano, sea necesario tomar otras decisiones. Entonces acá yo lo dejo a la guía y a la conciencia de cada uno en base a lo que el Señor lo quiere. Para eso entonces, hermanos, tenemos que procurar tener un discernimiento entrenado en las cosas del Señor. A ver, quizás esto puede ser difícil de entender, pero se lo voy a explicar súper fácil. Cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos su dirección, el Señor se las arregla para darnos respuesta. Él se las arregla. Puede ser una puerta que se abre, una oferta, una oportunidad, un sueño revelador, una visión. Puede ser que el Señor todo el día ponga en nosotros un versículo que no lo podemos sacar del corazón y vuelve y vuelve. Entonces significa que el Señor quiere que nosotros obremos según ese versículo. Se nos puede aparecer un ángel, discernido obviamente. Pero el Señor habla. Nosotros no podemos ser de esos cristianos secos que piensan que el Señor no tiene ningún método para hablar espiritual. No. Cristo habla. El Señor muestra. Pero para eso hemos de acercarnos y consultarle. Por eso que el Señor dijo, ¿no le preguntará su pueblo al Señor? Cuando reprendió a Israel, le decía, los israelitas iban a consultar a las estatuas, a Moloc, a los monos que adoraban en las otras culturas, al búho. Y el Señor los reprendía por eso. Les decía, oye, ¿y ustedes acaso no tienen un Dios al cual ustedes preguntarle? Que le andan preguntando a esos pedazos de palo. Entonces el Señor nos dice lo mismo a nosotros. ¿No tienen un Dios a quien preguntarle? Olvidé mencionar también que mientras también buscamos instrucción del Señor, podemos también consultar a hermanos, hermanas, maduros en la fe, porque también Dios puede revelar espíritu de consejo. ¿Ya? Entonces,
nosotros, hermanos, ya para ir terminando, no sé si de lo que dije al principio que algo en el tintero, pero para ir finalizando, sigamos adelante en la fe, hermano. Sigamos adelante. De a poquito esta serpiente va apretando. De a poquito. Jerusalén de a poco se está rodeando de ejércitos. Así que estemos atentos. ¿Qué está ocurriendo? No solo la televisión, la escritura y buscar también otros medios. Poner atención, perseverar en la fe y ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y por favor, hermanos, por favor, procuremos desarrollar una comunión personal íntima en cada casa. Quizá alguna esté sola, pero a modo general, yo sé que se aferran al Señor, pero también en nuestros hogares. Hablemos de las cosas del Señor. Busquemos al Señor. Que no solo dependamos de los hermanos que nos comparten. Que no solo dependamos de que nos reunamos online, sino que también nosotros desarrollemos un sistema de fe personal, hogareño, que por algo también el Señor nos mandó para las casas. Entonces, porque puede ocurrir que alguno tenga su fundamento puesto en el hermano, pero no en Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. Imagínense un día se conectan y faltamos la mitad. ¿Y qué pasó? Se los llevaron. Puede ocurrir a futuro. Y ya no los quiero asustar, pero hay lugares donde ya se están construyendo centros para internar gente, pero no los quiero asustar con eso. Pero lo que les quiero decir es que busquemos al Señor, no tengamos miedo, Cristo venció, por lo tanto nosotros también podemos vencer a Satanás por medio del testimonio de Cristo, por medio de su palabra, por medio de la sangre, mientras aborrecemos nuestra vida hasta la muerte. Así que mis hermanos amados, le doy muchas gracias al Señor por haber podido compartir esto. Créanme, hermanos, que mi intención no es aterrorizar a nadie, es sacudir nuestro interior para que nosotros vayamos más en pos del Señor. Porque Cristo, hermanos, Cristo, al ser nuestro todo, nos hizo grandísimas y preciosas promesas de que todo lo que Él nos dijo se cumplirá. No todos vamos a estar en lo más alto del horno, quizá a alguno ni le pase nada, pero esto es para que nosotros cada vez más nos aferremos a Cristo, hermano. Miren, hermano, si vamos a quedar fuera de este mundo o del sistema en sí, ¿no será que el Señor nos quiere que nosotros definitivamente dejemos de amar este mundo? Y que nos va a acorralar para que nuestros ojos estén puestos en Él definitivamente. Pongamos los ojos en Jesús. Isaías fue martirizado, Cristo fue martirizado, Esteban fue martirizado, Pablo, el apóstol de la gracia. Que algunos dicen, no, ¿cómo el Señor va a dejar sufrir a su iglesia? Como una falta de respeto al Señor y a todos los que han sufrido en la historia. El apóstol de la gracia murió bajo el emperador romano. Pero Pablo resucitará. Esteban resucitará. Cristo ya resucitó, se nos adelantó. La primicia de la resurrección, Jesucristo. Abel resucitará. Noé, Job, Elías, los profetas, Rahab, Esther, resucitarán. Y nos vamos a encontrar con ellos en el reino de Dios. Y nos vamos a reír a mares. Nos vamos a reír y vamos a cantar y vamos a danzar. Y les vamos a decir, derrotamos a la bestia, derrotamos al sistema, toda esa aberración mutante, híbrida, fue quemada en el fuego, fue enjuiciada por Dios. Y nosotros, hermanos, estamos aquí y cantamos el nuevo cántico de Moisés. ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre?
Pues solo tú eres santo, por lo cual... Y sigue, el que cantamos ayer. Y vamos a cantar. El mundo dirá, ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Nadie más que la bestia es capaz de traer a mi casa una caja de leche para mi guagua. Mire, la blasfemia. Pero nosotros ahí, en la presión del horno, vamos a decir, nada de la bestia aquí. No queremos saber nada de ese engendro. Nosotros vamos a decir, ¿quién no te temerá a ti, oh Señor? A ti, ¿quién no te temerá? Y olvidé mencionar una última forma de sustento. Quizás hasta la propia iglesia va a multiplicar el pan por la mano del Señor. Tenemos que creer esas cosas. Nosotros tenemos que creer que podemos orar en la situación que esté difícil, que podemos orar cuando todo esté en contra y que Dios puede multiplicar esos aceites que vamos a almacenar, que Dios puede conservar, que Dios puede traer, que Dios puede mandar un pájaro a la puerta de mi casa y me puede traer una bolsa con pan, porque así lo hizo con Elías. Y si lo hizo con él, no es para que yo diga, uy, qué bonito lo que hizo con Elías, oh, qué genial. ¿Quién habrá entrenado a ese pájaro? No. Eso está escrito ahí para amonestarnos a nosotros, para que yo diga, Señor Jesucristo bendito, si tú le pudiste traer comida a Elías en un pajarito, entonces con tu iglesia, Señor, tú también lo puedes hacer. Y si yo pudiera elegir, yo elegiría un osito que me trajera comida para hacerle cariño. Entonces, hermanos amados, Cristo es el Todopoderoso, el Shaddai, el autosuficiente. No tengan miedo, hermanos. Y yo los animo porque yo he estado también muchas veces aterrorizado con mucha otra información. Pero ya nada más de eso. Además, el miedo, además debilita el sistema inmune. Así que, hermanos, no temamos. Y no digo que con eso a veces no tenemos temor, sino echemos al Señor toda nuestra ansiedad sobre Él como está escrito. Toda la Biblia, aún en la dificultad, sigue vigente. Sigue vigente. Así que, escoge tu pájaro. Escoge tu osito. Escoge tu animalito, hermano. El Señor nos tiene que sorprender. Cuando uno recorre Apocalipsis, la actividad angelical aumenta, ¿cierto? Aumenta. Por lo tanto, al fin de los tiempos, probablemente también va a aumentar la actividad angelical. Y si nos aparezcan también en sueños o presentes y nos digan, ¿saben qué? Ahora sí, váyanse por acá. O no, estad quietos y ved que Él es Jehová. Todo eso ya está escrito. Pero nosotros tenemos que abrirnos a las operaciones de Dios. Todo sujeto a la Escritura, no todo es de Dios, pero también los apóstoles fueron guiados por experiencias y que eran de Dios. Así que Dios nos dice, no quiero incrédulos aquí. Dios nos dice, seamos creyentes. Miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La paz y gracia de nuestro Señor Jesús. Y nuevamente, adoro el nombre del Señor porque nos permite seguir viéndonos. Y a cada uno, hermano, y los hermanos de otros países, un super, hiper, ultra, mega, grandioso abrazo a la distancia. No estamos solos. Tenemos a Cristo, nos tenemos a nosotros, oramos los unos por los otros. Nadie está solo, nadie está sola. Tenemos al Señor. Amén.